Hola, buenas, estimadas. Mi nombre es Cristian Carreño. Hoy día vamos a ver eh, en realidad cómo hacer un diagrama de clases, ¿sí? Y después vamos a tratar de programarlo, ¿sí? En los distintos lenguajes de programación que vamos a abarcar en el curso. Antes de eso vamos a descargar un programa gratis que se llama DIA. Sí, podríamos hacerlo en Visio o en alguna otra herramienta como Enterprise Architect. Sí, entonces vamos a descargar este que dice DIA Draws, ¿sí? Y vamos a instalarlo. Como vieron, empieza súper poco. Entonces procedemos a instalarlo después de haberlo descargado. Y con esta herramienta vamos a trabajar. Entonces aquí se abrió día. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es cambiar el tipo de diagrama. Vamos a ir a OML. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que se llama clases y eso vamos a empezar a usar. ¿Ya? Antes de empezar vamos a definir qué información vamos a manipular. ¿Ya? Voy a abrir el bloc de notas. ¿Sí? A ver, vamos a contextualizar, vamos a obtener la información o vamos a manejar la información en otro software de una persona. Ya vamos a utilizar los datos bien genéricos. ¿Ya? Entonces vamos aquí a definir que necesitamos sí o sí un identificador de la persona. Ya vamos a colocar run único, ¿qué significa run? Rol único nacional. Eh, Vamos a necesitar los nombres, ¿sí? Apellido paterno, ¿sí? Y apellido materno. Así, si debiésemos, o sea, si tenemos que buscar por alguno de los apellidos, ya lo tenemos dividido y por los nombres también, ¿ya? Es mejor utilizar dividida esta información que todo almacenada en un puro campo, ¿ya? ¿Qué más debiésemos tener? Debiésemos tener un género. Más adelante vamos a definir una cosa que se llama enum para dejar ese género como estático, así como un valor fijo, ¿sí? Y vamos a definir ciertos valores para el género. Ahora vamos a dejarlo con un dato que sea editable, ¿sí? Un texto. Entonces tenemos root, nombre, apellido materno, género y la fecha de nacimiento. Ya todos esos datos son los que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, para definir nuestro diagrama, vamos a crear primero una clase. Esto se llama diagrama de clase. Entonces vamos a crear una clase, vamos a arrastrar y se va a llamar persona. ¿Ya? Vamos a agregar ciertos atributos. ¿Ya? Y vamos a crear un atributo nuevo. ¿Ya? Tiene que ser privado. Según uno de los pilares fundamentales de la orientación a objetos, dice que los atributos deben ser de tipo privado, ¿sí? Por el motivo de encapsulamiento debemos de eh, definir los atributos privados y después para accesar a ellos tenemos que utilizar los accesadores o mutadores o getter y setter que más adelante vamos a explicar, ¿ya? Entonces tiene que ser privado, ¿ya? El primer campo se llama run y el tipo de dato va a ser string, ¿ya? Ese es un tipo de dato de Java, ¿sí? Así que vamos a empezar a desarrollar primero en Java y después vamos a hacer el mismo diagrama pero para .NET, ¿sí? Cambian algunos valores particularmente, ¿sí? Entonces vamos a darle a aplicar. Ya, y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver esto. Ahí se está creando, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayamos a programar, ese negativo, ese signo menos o ese guía, significa que vamos a escribir un private, ¿sí? Vamos a tener que definir la variable como string y tiene que ser llamada run, ¿ya? Vamos a seguir con la otra variable. Tenemos nombres, también tiene que ser privado, de tipo string, apellido paterno,
Esta notación se llama camel case. Todos los atributos deben empezar en minúscula. Si tienen una frase o una frase o una palabra, o sea, o varias palabras, debe ser cada frase de la oración o cada palabra empezar con mayúsculas. Entonces, por eso se escribe apellido y paterno aquí la P con mayúscula. ¿Ya? Solo para los atributos empiezan con minúsculas y después pueden continuar con mayúsculas siempre que haya una frase o una palabra o varias palabras. Apellido también va a ser de tipo string. Me falta cambiar el tipo de datos, tiene que ser privado. Es el acceso de datos. Vamos a agregar apellido materno privado de tipo string. Vamos a utilizar género. Aquí le vamos a decir que es de tipo char. Ponemos a char. Vamos a bajar todo string. Para adelante vamos a empezar a utilizar otro tipo de datos más complejos. O sea, más que complejos, otro tipo de datos. Ya más específico. Vamos a utilizar private. Y por último, el último campo que nos queda es fecha de nacimiento. También por esta oportunidad vamos a utilizarlo como string. ¿Sí? Adelante vamos a ver que cada lenguaje de programación posee su fecha, una clase especial para fecha. Entonces vamos a colocar aquí string. La de aplicar y la de aceptar. Entonces, con esto hemos finalizado solo la definición de los atributos, ¿ya? Nosotros tenemos que definir una cosa que se llama constructores para poder crear un objeto, ¿ya? Y estos son con parámetros o sin parámetros, ¿sí? Vamos a definir acá, entonces, ambos. Vamos a darle doble clic. Vamos a ir a operaciones y vamos a definir el primer constructor sin parámetros, ¿ya? Entonces vamos a colocar el nombre del método, debe tener el mismo nombre que la clase, que se llama persona, ¿ya? Y no debiese de retornar nada, ¿sí? Debiese ser pública y no tiene que tener ningún parámetro de entrada, ¿sí? Vamos a colocar aceptar, aplicar. Ahí está persona, ¿sí? Los métodos debiesen ser públicos si quieren que se utilice por otros objetos, o sea, por otras clases o por otros objetos. Ya, entonces vamos a crear otro constructor, ¿sí? Pero con todos los atributos. Entonces los atributos son run, nombre, apellido, paterno, materno, género y fecha de nacimiento. Entonces tenemos que crear un constructor que reciba estos parámetros, son 6 parámetros. Entonces vamos a ir aquí, persona, tampoco retorna nada, sí, pero aquí vamos a colocar los parámetros. Vamos a colocar nuevo, se va a llamar run y tiene que ser de tipo string. Vamos a colocar otro más que tiene que ser nombres de tipo string. Vamos a colocar apellido paterno, que es de tipo string. Ojo, tiene que tener el mismo tipo de datos que el atributo que está definido, así. Todo lo definimos con string, así que no debiese vamos a colocar ninguno distinto. Apellido materno, de tipo string. Y género, de tipo string. Fecha de nacimiento, de tipo string. Entonces vamos a colocar aplicar, le vamos a dar a aceptar. Entonces ahí tenemos creado tanto los atributos como los constructores de clase, ¿sí? Entonces un constructor sin parámetros y un constructor con todos los parámetros o atributos que definimos, ¿sí? ¿Qué nos falta? Nos falta definir los accesadores, ¿sí? Nosotros podemos crear un objeto persona a través de estos constructores, pero no podemos acceder al dato root, nombre, apellido materno y género y fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que, por el principio de encapsulamiento, tenemos que dejar los atributos privados y tenemos que generar métodos que permitan esa acción. Entonces vamos a crear métodos para obtener la información que son get y vamos a crear un método para modificar la información que son set, ¿sí? Entonces vamos a colocarnos en operaciones, vamos a agregar nueva operación, vamos a empezar a crear todos los sets, o sea, si todos los, no todos los get run, eh, este tiene que retornar un tipo de dato, así que va a retornar un string, ¿sí? Porque el run es de tipo string y no debe hacer nada más, no debe recibir ni siquiera parámetros de entrada, así que le vamos a dar a aplicar. Si ahí tenemos el get run, vamos a agregar uno nuevo, get nombres de tipo string, otro nuevo,
get apellido paterno de tipo string. Ojo con la anotación, ¿sí? Tiene que estar en ese formato, se llama camel case. ¿Sí? Los nombres de los métodos también empiezan con minúsculas y después si hay una frase o una palabra o varias palabras tienen que seguir con mayúsculas, ¿sí? Apellido paterno, get apellido materno de tipo string. Ahora, ojo, las clases siempre deben empezar con mayúsculas, ¿ya? Y la clase, entonces, si hay una clase que tiene una frase o palabra, la siguiente palabra o frase debe también seguir con mayúsculas. Entonces vamos con apellido paterno, apellido materno. Vamos con género, que es género, de tipo string. Y por último, que es fecha de nacimiento, de tipo string. Entonces, con esto ya tenemos todo lo que ver, ¿sí? Entonces, porque tiene que ser con un más, que significa public, porque esto lo va a poder ver cualquier tipo de elemento dentro del software, ¿sí? Estos que están con menos, solo el mismo elemento. Ya, hay otro que se llama protegido, ¿sí? Y que eso lo pueden ver solo los que están dentro del mismo package, ¿sí? O estructura. Entonces tenemos lo que ahora vamos a importar, como crear todos los set, y aquí hay que tener ojo porque aquí hay que ingresar parámetros porque el set modifica, entonces tienen que ingresar un parámetro para poder modificar el run. Le voy a colocar el mismo nombre, se va a llamar igual que el atributo run y tipo string. Vamos a seguir con set nombres. No retorna nada, quiere decir un void. En el otro creo que no lo puse eso. Después lo vamos a arreglar. Entonces los set no retornan nada. Si void significa que no retorna nada. Pero sí hay que agregar los parámetros de entrada para que modifiquen. Nombres string. Vamos a devolvernos a al aplicar, vamos a devolvernos a el room y vamos a colocar que no retorna nada, void, ¿sí? Voy a darle a aplicar, entonces nos presionamos ahí y vamos a colocar uno nuevo, un nuevo elemento. Tenemos room, nombres, faltan los apellidos paterno y materno, apellido paterno, no retorna nada, pero sí hay que modificar el apellido paterno, que es de tipo string. Vamos a continuar con el apellido materno, sí, apellido, set apellido materno. No retorna nada, todos los sets no retornan nada. Y sí, tiene un parámetro de entrada que se llama apellido materno string a aplicar. ¿Sí? Ya entonces tenemos eso. Me faltan más set. Vamos a dar set género. No retorna nada. Género de tipo string como parámetro de entrada. Y me falta el último que es la fecha. Set fecha de nacimiento. No retorna nada. Fecha de nacimiento de tipo string. Ya, con eso hemos creado los atributos. Sí, con esto entonces estamos haciendo un análisis y estamos haciendo una abstracción de una persona. Con eso ¿qué quiere decir? Que estamos obteniendo solo los datos necesarios, ¿sí? Según un contexto establecido. Nosotros dijimos que íbamos a hacer algo bien genérico, entonces vamos a obtener ciertos datos súper pequeños, sí, súper acotados, que son el rubro, el nombre, apellido materno, género y fecha de nacimiento, ¿sí? Y con eso vamos a trabajar, ¿ya? Sí, entonces después creamos un constructor, cada clase debe tener un constructor para poder crear un objeto, ¿sí? Y tenemos constructor con parámetros y sin parámetros. Y tenemos que acceder a los atributos a través de los get y setter, ¿sí? Entonces creamos todos los get y setter, ¿sí? Más adelante esto lo vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a hacer un programa, una aplicación donde veamos muy bien esto establecido, ¿ya? Así que eso yo creo que va a ser la próxima clase.
Así que, ojo, aquí tenemos el modelo en este diagrama de clase, ¿sí? Para Java, ¿sí? Por el tipo de datos. Vamos a crear también un método de impresión, ¿sí? Se llama toString, ¿sí? Y va a retornar un string. Y parámetro de entrada no va a recibir. Entonces después vamos a crear un método de impresión donde vamos a imprimir toda la información de la clase o del objeto. Ya, ahora, en Search la notación del diagrama de clase es igual, lo único que cambia es el tipo de datos, ¿sí? Y el tipo de datos en C# es string con minúscula. Voy a ver si es que puedo copiar este objeto persona y vamos a modificar todos los strings que están acá por minúscula, porque así es el tipo de datos en C#. Hemos modificado todos los atributos y faltan los métodos. Entonces tengo que ir a cada método a modificar. Aquí estoy en el constructor con parámetros. Entonces vamos a modificar todos los datos del diagrama de clase para después desarrollar este diagrama de clase en cada uno de los lenguajes establecidos. Este es el diagrama para C#, ya hicimos el de Java, y ahora estamos modificando este para que sea el de C#. Y el toString, el método en C# creo que empezaba con mayúscula y también retornaba un string pero con minúscula. Entonces, ojo, tenemos ya el modelo o el diagrama de clase para construir la clase en Java y para construir la clase en C#, ¿sí? Entonces, la próxima, eh, la próxima sesión vamos a desarrollar la aplicación tanto en Java como en C# y vamos a ver algunas diferencias y similitudes y más que nada eso. Sí. Así que esta clase llega hasta acá eh, y como les dije, en la próxima sesión vamos a programar esto y llevar esto ya a algo más concreto, ¿sí? Entonces esto sería como eh, eh, nuestro mapa para guiarnos en el desarrollo del software, ¿sí? Entonces vendría siendo lo que es, como había mencionado en video anterior, un plano para un arquitecto. Esto vendría siendo nuestra guía para desarrollar ciertas funcionalidades según lo que esté especificado en los diagramas de clase, ¿sí? Hay varios diagramas más, 13 diagramas OML, que nos permiten llevar cosas abstractas a algo más concreto, ¿sí? Entonces solo vamos a utilizar este que es el diagrama de clase. ¿Ya? Eso, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Saludos.